¿Les parece? Comenzaremos entonces un poco esperando a sus compañeros. Quisiera que me digan ustedes, por favor, qué quieren hacer de la práctica. De la práctica de la página 238, ¿no ve? ¿Cuál quieren resolver? ¿Qué dicen? Les escucho, jóvenes. ¿Cuál quieren resolver? O yo voy escogiendo algunos. Ya, miren, la práctica de la página 238 se refería a ejercicios por partes. Entonces, ¿qué les parece si resolvemos el ejemplo 6? Bueno, si quieren ustedes alguno en particular, díganme. Está bien, listo en eso. Ya, vamos a hacer el 6 entonces. El 6 dice integral de x al cubo x al cuadrado diferencial de x. ¿No ven? Ya, ustedes ya saben que cuando hacemos una integral por partes, que normalmente va a venir cuando tenemos un producto, se nos forma una integral u de b igual a u por b menos integral b de u. Y además tenemos que considerar el hilate. ¿No ve? Este hilate que es un artificio que nos permite verificar el orden para ver cuál va a ser u y cuál va a ser db. Nada más. En este caso particular, como siempre ocurre, tenemos primero el algebraico que el exponencial. Cuando tenemos exponencial siempre vamos a comenzar por el algebraico. Entonces, u debería ser x al cubo. db ex al cuadrado diferencial de x. ¿Lo ve? Y como de costumbre, ahora lo que necesito es encontrar du para reemplazar acá y b para reemplazar acá y acá. Entonces, du va a ser, no 2, 3, x al cuadrado diferencial de x. Aquí, integrando, b me va a quedar e a la x al cuadrado. Esta tendría que ser una integral por sustitución, ¿no ve? Donde u voy a llamar, no llamaré u para no confundir. Z voy a llamar a x al cuadrado. Y diferencial de z, 2x diferencial de x. Se nos complica, ¿no? Mejor vamos a hacer lo siguiente. Con otro colorcito, a ver, voy a buscar otro colorcito. Aquí está. Aquí voy a resolver esta integral. db igual e a la x al cuadrado diferencial de x. ¿No ve? b va a ser igual a la integral de e a x al cuadrado diferencial de x. Y como dijimos, vamos a resolver por sustitución, porque no hay otra forma.
Entonces, u voy a llamar a x al cuadrado. No u. Z. dz va a ser igual a 2x diferencial de z. Entonces, b va a ser igual a la integral, 2x, ¿qué estoy haciendo, chicos? Síganme, por favor, que hoy estoy bien distraído. 2x diferencial de x, ¿no? Aquí tengo diferencial de x, por tanto esto va a ser dz sobre 2x. Esto va a ser entonces e a la z por diferencial de z sobre 2x. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Se puede resolver entonces esto? ¿Qué dicen, jóvenes? Escucho sus comentarios. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Puedo resolver esta integral? ¿Qué dicen ustedes? Parece que no están atentos, todavía están en su otra clase. ¿Qué dices, Brandon? Brandon Saavedra. ¿Cómo hubieras resuelto tú este problema? No sé, dice, eso se me acaba de entrar, perdón. Ahora lo veo. Eh, A ver, estamos aquí, para que se ubiquen todos. Miren, voy a ir haciendo este tipo de razonamientos porque lo que me interesa básicamente es de que todos aprendamos a razonar y hacer un problema, aún cometiendo algunos errores, les aviso. ¿Vale? Pero los caminos que estoy siguiendo son los correctos, a pesar de que de pronto este no sea el adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Esta claramente es una integral por partes. ¿No ve? U es igual a x al cubo por el y la t, db es igual a ex al cuadrado por dx. du entonces va a ser, si derivamos esto, 3x al cuadrado por diferencial de x. Y b va a ser, y es ahí donde estamos. B voy a encontrar de la integración del ex al cuadrado por diferencial de x. ¿Listo? El primer impulso que tengo y que todos seguramente van a tener es derivar esto por sustitución. Eso quiere decir que hago un cambio de variable donde pongo z igual x al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces, si hago z igual a x al cuadrado, la diferencial de z es 2x por dx. Entonces, el de z sobre 2x debe reemplazarse acá. Y termino con un callejón sin salida. ¿No ve? ¿Por qué con un callejón sin salida? Porque aquí tengo z y aquí tengo x. Por tanto, esto no lo puedo integrar. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, claramente, el cambio de variable que he decidido hacer no es el adecuado. Entonces, ¿cuál sería el adecuado? Cinco puntos al que me diga qué debería haber hecho.
desoriento, desoriento. A veces ocurren estas cosas cuando tengo exponenciales o tengo logaritmos. De pronto me encuentro con un callejón que aparentemente no tiene salida. Sin embargo, la solución viene dada por las propiedades que tienen estos elementos. Sobre todo los logaritmos tienen unas propiedades bien especiales que ustedes deberían conocer y que se pueden aplicar para mejorar. En este caso particular, ¿cuál es la característica fundamental de una variable exponencial? La característica fundamental de una función exponencial es que su derivada se repite. ¿No ve? Yo tengo aquí un ex al cuadrado. ¿Y qué es un x al cuadrado? ¿Qué dicen? ¿Estará bien decir que es ex por ex? Chicos, ayúdenme, por favor. Tienen que razonar conmigo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. A ver, ¿esto está bien o está mal? ¿Qué dicen? Los que dicen que está bien pongan el botoncito verde. Los que dicen que está mal pongan el botón rojo. Hay pocos valientes. ¿Quién dice que está mal? Miren, lo que estoy queriendo es mostrarles algunas cosas que son fundamentales. Les aclaro que este mismo ejemplo ya lo hemos hecho antes en la clase. A ver, nadie me dice que está mal. Y la verdad es que está mal. Escúchenme, por favor. Si yo tengo una variable ex al cuadrado, esto es igual a ex por x, que no es lo mismo, porque ex por a la x es igual a a la 2x, porque las potencias se suman, no se multiplican. Fíjense que es una diferencia bien sutil. Si yo hubiera tenido ex al cuadrado, esto sí era ex por ex. ¿Se dan cuenta, verdad? Son situaciones bien diferentes. Entonces, esto está mal. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado cuando aplico mis condiciones algebraicas. Ya, no seguiremos dando vueltas porque, como les dije, hoy día vamos a tener lamentablemente poco tiempo. En realidad, yo debo llamar u a ex al cuadrado. Sigo con z, para no confundir con este u del primero. Lo que estoy tratando de hacer para los que han entrado recién es encontrar esta b del db, ¿no? Tengo que integrar esto. Y al integrar, el primer impulso que tuve fue colocar u a x al cuadrado, y claramente la integral resultante no es factible de resolver, porque tengo dos variables, z y x. Entonces, esto me muestra que el primer cambio de variable que hice no era el adecuado. Buscando el segundo cambio de variable, les hice esta posibilidad. ¿Por qué? Porque si esto era cierto, tranquilamente hacíamos el cambio de variable de acá y lo hacíamos sin dificultad, pero lamentablemente no es cierto, está mal. Entonces voy a
poner mi cambio de variable a todo el elemento. dz entonces, ¿qué va a ser? 2x es u por u a la prima, ¿no ve? X al cuadrado diferencial de x. Ahora sí, me va a salir, pero lamentablemente tengo que volver a aplicar acá el cambio de variable. Pero ya tengo este x, entonces ya no va a haber problema. Esa era la forma, ¿no ve? Este mismo ejercicio, chicos, lo habíamos resuelto en clases antes, ya no recuerdo cuándo, pero posiblemente hace 2 clases. Y era justamente el ejemplo en el cual teníamos que repetir 2 veces. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Y lo voy a hacer varias veces, porque es fundamental que ustedes aprendan a razonar siguiendo pasos. ¿Listo? Si alguien detecta que antes de que llegue es inadecuado lo que estoy haciendo, dígame. Entonces me va a permitir explicarles por qué estoy tratando de hacer eso. De todos modos, esto que he hecho es un razonamiento normal, incorrecto, pero normal, ¿no? Justamente cuando nos tropecemos con los resultados, nos vamos a dar cuenta que es inadecuado. Este, en cambio, me hubiera dado un resultado final, no me hubiera tropezado, pero el resultado final que hubiera obtenido hubiera sido incorrecto. ¿Por qué? Porque estaba partiendo de una premisa incorrecta. ¿Listo? Este es el camino. Ya. Dicho entonces esto, a ver, vamos a continuar. Aquí estamos. Tenemos que db es igual a ex al cuadrado dx. Y hemos dicho que z es igual a ex al cuadrado. Voy a sacar esa integral. B entonces es la integral. Ahora sí, vamos a cambiar esto. Y me sale 2x x al cuadrado diferencial de x. ¿Listo? Ahora sí, otra vez vamos a llamar, ya no vamos a llamarle b doble a x al cuadrado. db doble va a ser 2x diferencial de x. Hacemos el reemplazo. Y aquí me da 2x a ver, un cachito aquí. Primero debo hacer que dx sea igual a db doble sobre 2x. ¿Listo? Por d. b doble sobre 2x, este se va con esto, y termina siendo que esta integral es igual a b doble. O sea, x al cuadrado. Espero estarlo haciendo bien. De todas maneras, ya tengo, he dado muchas vueltas, me he escapado bastante de esto, y simplemente ahora me resulta desarrollando el u por b menos la integral de b de u, ¿verdad? Y de esa manera voy a resolver esta integral que me había dado a un comienzo, la cual debemos hacer por partes. Esto es entonces x al cuadrado, terminamos haciendo y pues los resultados me van a dar. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, parece que ya todos están en clases. Lamentablemente hemos tenido un pequeño tropiezo porque estaban terminando su clase anterior. Pero parece que ya todos están, ¿verdad? Así que lo que estuvimos haciendo fue nada más que algún recordatorio, algo rápido, de modo de que ahora lo quisiera yo resolver un problema más de la práctica antes de entrar a integración por fracciones parciales. O al revés, ¿qué les parece si entramos ya a integración por fracciones parciales?
nos dedicamos a eso en esta clase porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a terminar integración por fracciones parciales el lunes y las 2 siguientes clases antes del examen parcial vamos a hacer un montón de problemas de práctica. De modo de que nosotros podamos llegar al examen con una buena dosis de práctica y nos vaya bien. ¿Les parece, chicos? Sí, Liz, se práctica. Ya. Entonces, integrales por fracciones parciales. Estoy viendo su práctica y hay un problemita que me llamó bastante la atención al verlo y me llama la atención que no me hayan preguntado, es el problema 10. ¿No? Dice ln de x elevado a la x al cuadrado. Como les decía antes, la solución de estos problemas viene dada por la aplicación de propiedades de logaritmos. Esta potencia x al cuadrado puede bajar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Si baja a multiplicar, ya se convierte en directamente en una solución por partes, nada más. Ya, fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? A ver, cuando yo tengo integrales, cualquier integral, lo primero que voy a hacer va a ser analizar la estructura de la integral. ¿No ven? Si tengo un polinomio simple, la solución es directa. Si no puedo aplicar de manera directa, lo primero que voy a hacer es ver si puedo o no puedo aplicar el método de sustitución. Es decir, si con un cambio de variable puedo resolver el problema. ¿No ve? Si veo que no tengo el método de sustitución, que normalmente va a ser que la parte que yo quiero utilizar para el cambio de variable tiene una derivada similar a lo que voy a tener que reemplazar, busco el método por partes. Y el método por partes se va a dar normalmente cuando tengo una multiplicación de dos funciones diferentes. ¿Verdad? Aunque en algún ejemplo hemos visto que incluso se puede dar cuando tengo dos funciones similares, teniendo el cuidado de que la integral final, la integral de b de u, no sea más complicada que la integral original. Eso es lo que hay que tener cuidado. Si no puedo siempre por eso, necesariamente voy a ir a una integral por fracciones parciales, que es una integral donde yo tengo una división de dos polinomios. ¿Listo? Entonces, a una división entre dos polinomios se la conoce normalmente como fracción racional. Una fracción racional que tiene sus características propias. Aun siendo ambos de grado 1, no es una recta, ¿no ve? Es una curva. Por eso, a veces se sabe que la fracción racional muchas veces no se la puede separar. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una división de dos polinomios, normalmente el método va a ser por fracciones parciales, que es lo que ahora vamos a aprender. Hay varias maneras en que se presentan las fracciones parciales o las fracciones racionales. ¿No? La primera, espera un cachito, voy a tratar de hacer en el mismo orden del texto para que ustedes también puedan estudiar. La primera se da cuando el polinomio del numerador tiene un grado menor que el polinomio del denominador.
Lamentablemente estoy viendo que ese caso no lo presentan acá. No está en el libro, pero no importa. ¿Qué pasa cuando el grado del polinomio, en este caso de P, es no menor, mayor que el denominador? Hemos hecho. La solución es mediante la división. ¿Listo? A ver, un ejemplito, no sé cuál poner. A ver, cualquier ejemplo. Me voy a inventar. Una integral, por ejemplo, de x al cubo menos 3x más 2, dividido entre x más 1, diferencial de x. ¿Es una función racional? Sí. ¿Puedo hacerlo directamente? No. ¿Puedo aplicar el método de sustitución? Claramente la derivada de este polinomio no va a ser igual a este. Aunque creo que si derivo esto va a ser 3x al cuadrado menos 3. No, no va a ser. ¿Vale? Entonces tampoco puedo por sustitución. Tampoco puedo por partes. Entonces, debo aplicar fracciones parciales. Cuando el numerador tiene un grado mayor que el denominador, la solución va a ser mediante una división. ¿De acuerdo? En algunos textos ustedes van a leer que este caso no se considera una fracción parcial. Y van a ver por qué cuando veamos los otros casos. ¿Listo? Sin embargo, en otros sí lo considero. Para mí sí es una fracción racional, o perdón, una solución por fracciones parciales, porque esta es una función racional. Y la definición de fracciones parciales es justamente que se aplica a toda función racional. ¿Cómo hago la división? Ya saben ustedes, tengo que ir eliminando los términos, ¿no ve? Por ejemplo, este x al cubo lo voy a eliminar multiplicando esto por x al cuadrado. Entonces, multiplico x al cuadrado por 1, x al cuadrado más x al cubo. Resto. Algunos, por si acaso, han debido aprender esto cambiando los signos aquí y aquí sumando. Es exactamente lo mismo, ¿no? Se elimina esto. ¿Y qué me queda? Me queda un menos x al cuadrado. Y bajo el siguiente. Menos 3x. Entonces aquí va a tener que ser un menos x para llegar a este valor y poder eliminarlo. Menos x por 1, menos x. Menos x por x, menos x al cuadrado. Restamos. Estos se van. Menos 3x más x, menos 2x. Más 2. ¿Lo ve? Bajo el siguiente. Entonces aquí va a tener que ser más 2. 2 por 1, 2. 2 por x, no, no va a ser más. Va a tener que ser menos. Perdón. Porque aquí tengo menos 2x. Entonces esto va a ser menos 2, menos 2x. Estos se van y desafortunadamente también se van. Desafortunadamente porque quería que me dé un residuo para mostrar cómo se opera el residuo. Pero no importa, más adelante va a haber oportunidad de hacerlo. Me salió exacto. Entonces, chicos, esta función racional, ¿en qué se ha convertido? ¿Y si no sería más 4? ¿Dónde más 4? El residuo. Menos por menos, más. Muchas gracias. Tienes razón.
¿No ve? Ahora sí. ¿En qué se ha convertido esta división entonces? Aquí está el resultado. En x al cuadrado menos x menos 2 más el residuo. ¡Qué suerte! Gracias. 4 sobre x más 1. Esto dividido entre el divisor. ¿Listo? Porque justamente es un residuo. Cierro paréntesis, diferencial de x. Entonces, esta división me ha dado este resultado. Ya es una integral bastante simple, ya la puedo resolver. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 1/3 x al cubo menos x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Integral de este, integral de este, integral de este. Menos 2x más ¿qué? ¿Qué dicen ustedes? Cuatro ln de x más 1 más constante de integración. Es decir, esta integral, como es una función racional, se va a convertir siempre en un logaritmo. ¿Listo? Y fíjense que hemos llegado al resultado final. ¿Alguna pregunta? No sé si quieren que haga con más detalle algunas de las partes, porque aquí he hecho la integración de forma directa. Yo considero de que a estas alturas ustedes ya pueden hacer esto, pero díganme si les causa problemas. Para llegar a este resultado, por si acaso, en su tabla de integración está de x sobre x, ¿no ve? Y eso es logaritmo. En este caso, si quiero, puedo hacer aquí un cambio de variable, u igual a x más 1, y me da x más 1. Cuando aquí tiene alguna potencia, me da, bueno, si es que tuviese alguna potencia, ya no sería logaritmo, ¿no? Pero en algunos casos me da con una constante más adelante. Pero es la forma de resolución, nada más. Bien, entonces, primer caso de fracciones parciales. Cuando el polinomio del numerador es de un grado superior al del polinomio del denominador. Eso anótense, por favor. La solución siempre viene dada por una división. Cuando es al revés, no se puede, porque yo no podría dividir un polinomio con un grado inferior al del divisor. No se puede, ¿no ve? Entonces hay que buscar otras formas de solución. De todos modos, es el primer caso. Aquí podemos poner incluso primer caso. El grado del numerador es mayor